Buenas tardes, Doc. Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, doctor. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doc. Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿O está muy Sí, bajito? Ah, está creo que bien. sí. Ok. Bueno, voy a tomar mi captura. Bueno, muy bien, tenemos para el día de hoy ah, patologías de la gestación, ya, de acuerdo a nuestro avance. eh, y la próxima semana tenemos laboratorio. Les voy a dar los requisitos al final de la clase, por favor. Tenemos laboratorio en Cota Cota. Tenemos examen y laboratorio. El examen va a ser un cachito y ahí enlazamos con el laboratorio. ¿Está bien? Bueno. Voy a compartir el Doc, pantalla. ¿el martes va a ser después del examen del laboratorio o antes? ¿Sí? No sé, puede ser antes, puede ser después. El orden de los factores no altera el producto. Es que pues, antes tenemos clases presenciales de construcción y justo es en la facultad, pero la noche. Ni modo, muchachos. Nada tiene que ¿Puede ser clonarse. después del examen? Ya. Nada tiene que clonarse. Bueno. Está en pantalla la presentación. Me avisan si todos lo pueden apreciar. Sí, se ve, doctor. ¿Y se ve, doctor? Ok, perfecto. Muy bien, entramos a patologías de la gestación. Eh, estamos haciendo un avance en base a una secuencia lógica del comportamiento de la conducta de la hembra. Seguramente lo han descrito así en reproducción y solamente estamos haciendo una continuación apegada a la parte patológica, ¿no? Entonces, cualquier pregunta, como siempre, la pueden hacer en cualquier momento. ¿Ya? Bueno. Entonces, cuando hablamos de patologías de la gestación, nosotros podemos mencionar una serie de procesos que experimenta la hembra durante este periodo. O sea,
Estamos hablando que puede haber mortalidad embrionaria o reabsorciones, que es lo más común, por ejemplo, las mortalidades embrionarias y las reabsorciones, las momificaciones fetales, la maceración fetal, los hidroamnios enfocados directamente en la parte placentaria, e igual que el hidroalantoides. Hay casos patológicos con respecto a lo que es edema fisiológico. Eso lo vamos a poner con comillas, porque si hablas de fisiológico, entonces no entra la parte patológica. Lo que pasa es que es necesario mencionarla, ¿ya? La torsión de útero grávido, que lo habíamos hablado, por ejemplo, en torsión uterina, cuando vimos patologías del útero. La famosa pseudopreñez, que ustedes la deben conocer, que es común en las perritas, en las gatas, inclusive en las cerdas, algunas ocasiones en las vacas. La hernia de útero grávido es muy común en yegua, por ejemplo, es muy común en yegua, hay que tener mucho cuidado. Y los abortos, ¿ya? Entonces, fíjense que son una serie de patologías de entre lo más común que se puede ver en la mayoría de las especies. No son las únicas, porque podemos hablar de otras más, que tal vez las vamos a ir detallando en otros temas, ya tocando otros puntos. Pero bueno, esta es una de las características de la manifestación de las patologías en la mayoría de las especies. Vamos con la primera. Vamos con mortalidad embrionaria y la reabsorción embrionaria. Ya, por si acaso, las preguntas son de lo que avanzamos, de lo que discutimos, de las preguntas que entran a, a los, a, a la clase, y la mayoría, como es presencial, va a ser de desarrollo y no hay respuesta corta, por si acaso. Bueno, entonces, si hablamos de la mortalidad embrionaria y la reabsorción, puede ser una serie de factores que sean determinantes para esta patología. Por ejemplo, el origen puede ser desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista nutricional, ¿no? Hormonal, ¿por qué? Porque podemos tener problemas de caída de progesterona, por ejemplo. Porque la P4 ustedes saben que es determinante para el proceso del reconocimiento materno. Y si no hay un reconocimiento materno adecuado, vamos a tener una reabsorción porque la hembra lo va a rechazar. Entonces, los niveles de P4 son importantes. Si nos basamos en el caso de la yegua, hablamos, por ejemplo, de gonadotropina coriónica equina asociada a la P4, porque si no hay gonadotropina coriónica equina, no vamos a tener cuerpos lúteos auxiliares. Esos cuerpos lúteos auxiliares, aditivos, suplementarios, no van a formar P4, porque ustedes saben que en el periodo entre el cuarto y quinto mes de la gestación, el cuerpo lúteo empieza a perder poder, y a partir de ahí se hace cargo la HCG hasta más o menos el séptimo mes. Le estoy hablando de la yegua, no estoy hablando que en todas las especies ocurra eso. Pero bueno, entonces hay un factor hormonal que hay que tomarlo en cuenta y que es vital, es muy importante en este proceso. También un factor nutricional, porque si tenemos deficiencias nutricionales, si tenemos deficiencias de minerales, si hay deficiencias de vitamina como la vitamina A, por ejemplo, la vitamina D y la E, si hay problemas en la condición corporal de la vaca asociada a una mala alimentación, seguro que vamos a tener, por ejemplo, problemas de reabsorciones embrionarias. Pasa en la cerda, pasa en la oveja, pasa en la yegua, con gran facilidad en la yegua, y obviamente en las vacas, ¿ya? También hay factores genéticos. Lastimosamente, esto de las reabsorciones embrionarias y la habilidad materna o la capacidad de reconocer a un embrión a nivel de la estructura uterina es hereditario. Es hereditario. Y lo que hacemos nosotros es selección por fertilidad. Y generalmente esto lo hacemos en producción animal, la selección por fertilidad. Les repito que en el caso de las perras y las gatas, mejor si no se preñan, ¿no ve? Y a nosotros eso no lo podemos tomar con esa calma cuando hablamos de producción animal. Ahí no. Este animal que no se preña, animal que va a matadero.
Entonces, hay factores asociados a la parte hereditaria, hay factores higiénicos, porque cualquier contaminación, cualquier elemento que esté provocando procesos de contaminación e infecciones pueden provocar, por ejemplo, reabsorciones embrionales. También los shocks anafilácticos, los factores antigénicos también son determinantes en este proceso. Obviamente los infecciosos, ustedes saben, por ejemplo, lo han llevado en infecciosas, ¿no ve? Campylobacter, tricomona, brucelosis, leptospira, IBR, DBV, leucosis, tuberculosis, etcétera, son responsables de problemas de abortos y de absorciones embrionales. ¿Está bien? En el caso de las yeguas, también es importante hablar de gestaciones concebidas en etapas de puerperio, por ejemplo, que quiere decir que la yegua, más o menos entre el 17 al 20% de las yeguas tienen abortos o reabsorciones embrionarias, pero en etapas de puerperio. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que la yegua pare hoy día y a los 10 días está, entre los 10 y 14 días la yegua puede estar otra vuelta preñada. Entra en celo en esos periodos. La mayoría está más o menos entre los 10 y los 20 días, ¿ya? Entonces, fíjese que la yegua se está preñando en etapa puerperal, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es el elemento para hacer el diagnóstico? Y volvemos a hablar de la anamnesis como la base del diagnóstico para este proceso, ¿no? Donde también debería estar específico el proceso de la monta o el periodo de la monta y obviamente si esta hembra retornó o no al celo. Si existe un retorno al celo de forma irregular, es casi seguro que estamos hablando de reabsorciones embrionales. Recién me llamó un amigo que trabaja con una lechería grande en Cochabamba y me dice que sus vacas entran en celo después de la inseminación, entran en celo o repiten celo más o menos 30, 35 días después. Y me dice, ¿qué es lo que está pasando? Pues fácil, le digo, eso es una reabsorción embrionaria, la vaca se está preñando y lo está abortando a partir del día 20 más o menos de gestación. Y está volviendo a ciclar y obviamente está manifestando un celo. Entonces, una de las características es el retorno al celo en forma irregular, ¿ya? Irregular. Entonces, la mortalidad embrionaria o la reabsorción embrionaria tiene también ciertas características. Primero, muerte embrionaria temprana entre los 0 a 18 días de gestación. Estamos hablando que es de un 70 a un 80% ocurre este proceso, ¿ya? Muerte embrionaria tardía entre los días 21 a 42 de gestación, más o menos entre un 5 a un 15%, ¿ya? Y 45 días para adelante, ¿no? Muerte fetal, porque ustedes saben que el periodo de gestación se divide en tres: periodo de cigoto, periodo de embrión y periodo de feto. Entonces, donde hay mayor riesgo de mortalidad y de absorciones es en etapa de embrión, sea de la especie que sea. Este es un ejemplo, por ejemplo, el que está en la pantalla, es simplemente un ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la vaca, que ustedes saben que a partir del día 46 o 45 para adelante, ya empieza la etapa o el periodo fetal, ¿no ve? Se ubican. Entonces, las reabsorciones en todas las especies se van a dar fundamentalmente en el segundo tercio de la gestación. Segundo tercio de la gestación. Si vos agarras y dices, pero yo estoy trabajando con perras, perfecto, dividí la gestación de la perra en 3 tercios, 20, 20, 20, son 20 días, 20, 40 y 60. Le estoy hablando que a partir del día 21 en la perra va a haber el mayor riesgo de mortalidad embrionaria. Entonces tomen en cuenta ese proceso, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Doctor, una consulta, ¿eso es en todas las especies, nos dice? En todas las especies, Carlita, en todas las especies hay que dividir la gestación en 3 tercios.
¿Está bien? En 3/3. Entonces, el segundo tercio siempre es el más delicado. ¿Ya? Doc, una pregunta respecto a lo que nos comentaba de su amigo de lechería en Cochabamba. Sí o sí es cuando una hembra entra en celo, es porque hay una reabsorción embrionaria. ¿No hay otros factores? Cuando una hembra está repitiendo celo en forma irregular y las condiciones de la hembra son adecuadas dentro de lo que es el manejo. O sea, no tendría que haber un retorno al celo. ¿Está bien? Si la hembra no se preñó, debería entrar en celo a los 21, entre los 19 a 22 días. Entonces, el día 21 como promedio, digamos. Pero si la hembra está entrando a partir del día 38, 40, 42, al celo, después de haber sido inseminada o montada, en el caso de la lechería, yo te estoy diciendo que es, para mí, 85% de que es una reabsorción embrionaria. Lo está botando. ¿Está bien? Está bien, Doc, gracias. Bueno, gracias a vos. Sigamos. Muy bien, vamos con el segundo punto, que es la momificación fetal. Ya, la momificación fetal. En el caso de la momificación fetal, está caracterizado por, obviamente, primero, tiene que haberse muerto el feto, ¿no? Hay una muerte fetal, hay un fracaso para abortar, que quiere decir que el feto se quedó adentro. Ese feto muerto está adentro del útero, ¿ya? No salió, no se lo puede botar, fisiológicamente, obviamente. La reabsorción de líquidos placentarios es muy notorio. Hay una deshidratación del feto y hay una deshidratación de toda la parte blanda, o sea, de sus membranas. Hay una alteración en el proceso de la involución uterina. No puede recuperarse, pues, el útero y volver a su estado normal porque hay una masa ahí adentro que no se lo permite. Es una transformación aséptica del feto. ¿Qué quiere decir? Que no forma parte ningún agente contaminante bacteriano en este proceso, sino tendríamos ya un proceso de fermentación. Esto es aséptico. Y el feto está retenido dentro de la cavidad uterina, ¿no? Obviamente porque el cuello uterino está cerrado. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, entonces fíjense que al ocurrir la reabsorción de las membranas fetales, tú puedes apreciar en esta imagen cómo el feto adquiere la forma de momia. De ahí viene el término de momificación fetal. ¿Está bien? Esto no ocurre en etapa embrional. No hay pues momificación en etapa embrional. En etapa embrional hay reabsorción embrionaria. En etapa fetal es momificación fetal. Bueno, esta momificación fetal, por ejemplo, tiene causas como, por ejemplo, hay una predisposición genética, y eso se ve muchísimo en la perra y se lo ve en las cerdas, ¿ya? También puede deberse a factores traumáticos, por alguna patada, pelea. Por ejemplo, en las yeguas es típico la dominancia de la yegua y que empieza a patear a las demás compañeras y lesiones, obviamente, que puede provocar, especialmente cuando está en gestación. Cuando el útero sufre torsión, por ejemplo, y se corta la irrigación sanguínea para alimentar y se corta la comunicación entre la madre y el feto, lo que ocurre es una reabsorción, una momificación fetal por reabsorción de las estructuras blandas. También trastornos nutricionales y una subalimentación, ¿qué quiere decir? Pobre alimentación. Y esto se da también en yeguas. Una deficiencia de vitamina E, ¿no? Pero yo digo, la vitamina E no viene sola. Hay que hablar de vitamina A, D, E en el proceso, porque no viene sola. Y unas incompatibilidades inmunogénicas del conceptus, ¿no? Que lo que pueden provocar es de que se le corte el suministro sanguíneo, se le corte la alimentación y obviamente provoca la muerte. ¿Está bien? Claro, con la momificación. Doctor,
¿Y la consanguinidad puede causar esta momificación? Sí, puede causar, correcto. Y esto se da generalmente en perras y se da también en gatos. Gracias, doc. Gracias a vos. Bueno. Entonces, el útero gestante se encuentra lleno de un material de tipo gomoso. Doctor, Puede también tener una característica rojiza, media parda, con presencia de hemorragias, por ejemplo, entre lo que doctor, son los cotiledones o intercotiledonaria. no se ¿Ya? escucha. ¿No se escucha? Ah, doctor, ¿me escucha? Te escucho, pero no me dejas hablar. Perdón, quería preguntarle una cosa y se cortó. Ah, ya, dime. Quería preguntarle, en el caso de que una perra estuviese preñada y sus dueños decidieran ponerle un anticonceptivo, ¿podría pasar que hay una momificación? No. Si vos te vas al principio fisiológico del anticonceptivo, no te olvides que el Ujú. anticonceptivo es P4. Entonces Ok. no va a haber riesgo de provocar lesiones, más bien se va a mantener la gestación bien bonita hasta el final. Por- Porque, bueno, vimos justo un caso que pasó eso, que le pusieron un anticonceptivo, no recuerdo bien la fecha exacta, pero ya después, eso fue en junio y luego ahora estamos en septiembre, había una modificación. ¿Una de cuántos? Uno, Pero uno de cuántos. O sea, toditos, o solo estaba gestando toditos, uno. toditos, ¿Qué? en general. No te escucho, Lucha. Toda la gestación, doctor. ¿Todos los cachorros estaban momificados? Sí, sí, tengo una foto. A ver, sería bueno que la pases. Debe haber, depende qué producto han usado. A ver si pasas el producto que han usado. Depende mucho No, el no producto saben los dueños en realidad, pero podría preguntar, tal vez, no sé, si ellos tienen algo. claro, porque el Finestrol y el Celostop no provocan eso. Si se ha usado otro producto, habría que ver qué contiene aparte. Mucho va a depender de la característica farmacológica del producto. No se olviden que estas teratologías son causadas, obviamente, por un bloqueo del suministro sanguíneo. Debería haber provocado aborto. Si hubiese, si el producto, por ejemplo, generó y es el responsable de la muerte, debería haber provocado aborto. Ahora, si el producto va asociado, aparte de P4, tiene algo más y se cortó el suministro sanguíneo, obviamente esa es netamente responsabilidad del producto a que haya provocado esta momificación fetal. Hay que, hay que chequear ese producto. Sería bueno que lo pases. ¿Ya? Está bien, doctor. Voy a Cuando, preguntar. cuando puedas, saca una fotito. Sí, las Doctor, fotitos sí. ¿Qué pasó, Carlita? en el caso de una gatita me pasó lo mismo, doctor. Era hogar temporal de esta gatita y la trajeron con sus crías. Ella estaba amamantando todavía, pero le habían hecho poner un anticonceptivo precisamente para que no se preñe. Y nosotros no sabíamos, pero alrededor de un mes la gata estuvo pues bien panzonita, bien gordita. Y cuando la llevamos al veterinario es que las crías, que eran 6, estaban momificadas. Y era por eso, porque le habían hecho poner un anticonceptivo. Ah, mira vos. Muy interesante. Hay que ver el tipo de anticonceptivo. Es más seguro. Es casi 100% de que está ocasionando el anticonceptivo este tipo de problemas. Por eso les digo, es muy importante ver qué tipo de anticonceptivo se está utilizando. Porque si el anticonceptivo es el responsable de este proceso, estamos hablando de que lo estamos haciendo sin tomar en cuenta el historial de la hembra y sin tomar en cuenta un análisis previo de ecografía. Te estás confiando en que lo que te dice el dueño, que si que no sabes si la montaron y tú no sabes
cuál fue el historial reproductivo de esa hembra, el antecedente reproductivo de esa hembra. Entonces, no es ético. Ya tener 2 casos de momificación fetal, no es ético. Entonces, estamos haciendo los trabajos mal. ¿Ya? Es importante, entonces, que el dueño esté consciente de lo que puede provocar un determinado anticonceptivo y estar consciente de que tiene que someterse a ecografía para aplicar el anticonceptivo posterior al diagnóstico. Si no, estamos mal. No debería, no tendría, ¿no? Pero depende mucho de la composición química del producto y las concentraciones de la droga en el producto. ¿Está bien? Hay que darle una chequeadita a eso, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos con el caso de vacas? Nosotros, para garantizar preñez en vacas, mejor le metemos P4. Increíble cómo se potencializa esa gestación y te va muy bien. Pero es P4 pura. No hay nada más en esa P4. No hay nada más. Si ustedes tuviesen el producto a la mano, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tuviesen el producto a la mano, sería bueno darle una chequeadita a la composición química, ¿ya? Bueno, entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en ese tipo de casos, que los líquidos se reabsorben y que los músculos del conjunto de fetos o el feto presente se reabsorbe, se retrae, perdón. La piel se va a adherir a los huesos, por eso tiene el aspecto momificado, y hay una autólisis, ¿no? Y se transforma en un litopedio. ¿Está bien? Entonces son características que nosotros deberíamos evaluarlas. Saben que el ecógrafo o la ecografía es lo mejor que hay para hacer ese tipo de diagnósticos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta momificación fetal, seguramente así salieron, seguramente así salieron cuando me estaban hablando del anticonceptivo que provocó ese tipo de problemas, ¿no? Fíjense, hay una sintomatología muy característica, donde la hembra, especialmente la monótoca, aparenta estar gestante, pero no solamente la monótoca, sino también la polítoca. Ya la hembra polítoca continúa la gestación, pero con el resto de fetos vivos. Pues les decía, cuando me decía la pregunta a la lucha, le dije, ¿cuántos? Y me dice que todos, y la Carlita dice que todos también, porque generalmente si hay la muerte de uno, no le afecta a los demás, no debería afectarle a los demás, y los demás deberían continuar. Pero si hay la muerte de todos los cachorros dentro este proceso de gestación, es responsabilidad netamente del veterinario, ni siquiera decir del producto. Es responsabilidad del veterinario que aplicó el producto. Entonces no le echamos la culpa al dueño ni le echamos la culpa al producto, sea el veterinario. Entonces la hembra no retorna al celo, porque mientras esté ahí adentro estas momificaciones, no va a haber celo. Por lo tanto, tú te vas a dar cuenta de que el periodo de gestación se prolonga. Si vos dices que, bueno, estamos hablando de 2 meses en el caso de la perra, pasaron ya casi 3 meses y no hay parto. Entonces ya te da un punto de referencia como para poder saber qué está pasando. ¿Está bien? La presencia de cuerpo lúteo persistente, porque hay una estructura ahí que no permite la producción de prostaglandina y no presenta síntomas de parto. Entonces, como no hay liberación de prostaglandina, ¿no? El tratamiento va a estar en base a prostaglandina F2 alfa. Mucho cuidado con el caso de la perra, que hay que ponerle dosis son 3 a 5 días de prostaglandina. Ese es el problema en el caso de la perra, a excepción de la vaca, que una dosis y listo, se acabó el problema.
¿no? ¿Se pueden hacer infusiones uterinas posterior a esto? Sí, tomando en cuenta siempre de que mantengas el nivel de asepsia adecuado, si no vas a provocar mayor contaminación del que hay. Y evaluar el uso de vacunas y calidad del alimento. ¿Vacunas en qué? Desde el punto de vista reproductivo. Hay especies que sí se vacunan contra enfermedades reproductivas y hay especies que no. Entonces nosotros tenemos que tener esa alternativa para la especie en la que estamos trabajando. Estamos hablando de que IBR de bebé, leptospira sobre todo, te puede generar este tipo de problemas. Lastimosamente el pronóstico es desfavorable. ¿Está bien? Desfavorable. Animales, por ejemplo, en el caso de las cerdas, en el caso de las vacas, esto es directamente matadero, o sea, no hay vuelta atrás. No hay una ayudita, pues, 2T, no existe, es trabajito extra, no hay, es directamente matadero. Está claro. Obviamente que ustedes saben de que a ese tratamiento le faltan muchas cosas, ¿no ve? Yo estoy dando solamente la parte básica. Entonces tú a eso le vas a aumentar el antibiótico, el antiinflamatorio, la vitamina, el suero, etcétera. ¿No ve? Bueno. Todo lo contrario al Doctor, anterior. Sí, dígame. doctor, una pregunta. ¿Qué es una hembra monotoca? ¿Y cómo se hace uno de los tratamientos de la que ha dicho uterina? No me acuerdo cuál era. Como no sabes que es una hembra monótoca, ¿cómo has vencido reproducción? No puede ser. No, doc, no sé cuál es. Una hembra monótoca es aquella que lleva gestación de un solo individuo. Un solo individuo en el útero. O dos. La vaca, la yegua, la oveja, la cabra. Son hembras monótocas. Las políticas que llevan más de dos individuos en procesos de gestación. La perra, la gata, la cerda. ¿Está bien? Ahora Sí, sí. doc. Y ahora con Doc, respecto y a la infusión. eso sí. La infusión uterina la puedes hacer con suero Ringer y le puedes añadir antibiótico al suero Ringer, dependiendo qué tipo de antibiótico. No se olviden que hay algunos antibióticos que se precipitan. No es nomás mezclar antibiótico con cualquier producto, ¿ya? Generalmente lo que hacen es mezclar mucho gentamicina con suero, por ejemplo, se puede. Se puede usar también oxitetraciclina con suero, dependiendo la especie y dependiendo el tipo o la concentración del producto. ¿Está bien? Otros, por ejemplo, yo he usado mucho vinagre al 10% para hacer infusión uterina y es un excelente antiséptico, excelente antiséptico. Después hay el Metricure, que es un producto que se usa muchísimo en animales mayores, que es ya una jeringa que va directamente a útero con antibiótico y antiséptico a la vez. Entonces, hay un montón de cositas que uno puede utilizar para hacer estas infusiones uterinas. Que cuando viajemos, vamos a hacer un trabajito, una demostración en campo. ¿Está bien? De cómo se hace. ¿Ya? Gracias, doc. Gracias a vos por preguntar. Muy bien. Entonces, esta maceración fetal es totalmente diferente al otro. El otro era aséptico, aquí no. Aquí hay una contaminación bacteriana. Hay una muerte prematura del feto por causas infecciosas. En el anterior no había un proceso infeccioso, aquí sí. Y puede iniciar aborto y en la mayoría de los casos no llega a concluirse este aborto, o sea, no llega a un buen término el aborto. Ya, en el anterior había no había dilatación cervical, aquí sí hay dilatación cervical, por eso hay contaminación. Una vez que la cervix se dilata, empieza a haber una migración y una acumulación de agentes bacterianos muy fuerte. Tú vas a observar y vas a hacer un diagnóstico
en base a una abertura del canal cervical. Tú vas a observar y vas a ver inclusive secreciones de ese canal que están emanando por ese canal y que obviamente se lo ve en la parte externa. Es una secreción purulenta, maloliente. Es fétido. El otro no había contaminación, no se olvide. El animal puede tener problemas de fiebre, decaimiento, falta de apetito, caída de la condición corporal, baja de la producción en general. Entonces la condición general del animal está comprometida. ¿Ya? Y como es un proceso infeccioso, ustedes van a poder apreciar de que hay una elevación de la temperatura, hay una hipertermia, que está inclusive de acuerdo a la especie animal. Si nosotros agarramos, por ejemplo, en el caso de la perra, entre 40 y 41 grados, por ejemplo. En el caso de la vaca, hasta 42 grados, ¿no? Entonces, 42 grados es un extremo. Estamos a punto de entrar en shock, ¿no? Y obviamente anorexia. Ustedes saben de que la falta de apetito va a ser visible. ¿Está claro? Bueno. Entonces, les había dicho, si son animales de producción, vacas, cerdas, yegos, entonces, hay una pérdida de la producción. Hay una parálisis ruminal en animales rumiantes, obviamente. Hay una peritonitis purulenta, y eso se ve muchísimo en perras. Se lo ha observado esto en vacas también, lo que lleva a la muerte. El útero se torna grueso, crepitante. Si haces una ecografía, se observan huesos flotando, porque se separa de la estructura ósea. No hay placentomas en el caso de los animales rumiantes. Y el tratamiento se hace a base de prostaglandina F2 alfa, porque necesitamos que esto sea eliminado y de que ese cuerpo lúteo que está perjudicando se caiga y te permita, obviamente, la contracción uterina. Hay que usar un antibiótico de amplio espectro. En el examen ustedes me pondrán la dosis y pondrán la vía y el producto con nombre comercial y principio activo, porque tienen que saberlo. ¿Está bien? Y no se recomienda hacer cesárea. No se recomienda. No se recomienda porque tú puedes provocar una peritonitis o una contaminación de los órganos, porque puedes, obviamente, lesionar el útero y permitir que todo ese contenido se vaya hacia cavidad abdominal y obviamente hay una peritonitis muy fuerte. El futuro reproductivo es incierto, ¿ya? Y obviamente hay posibilidades de muerte del animal. Nos queda menos de un minuto, se vuelven a conectar, por favor, si se corta. ¿Está claro? Entonces, no se olviden que la elección del antibiótico, la vía de administración es de acuerdo a la especie animal, por si acaso, ¿ya? Y de acuerdo a la aptitud productiva de esa especie en el momento en que uno lo está haciendo tratamiento. El productivo de la hembra es incierto. Es incierto porque hay posibilidad de que el animal muera de acuerdo al periodo en el cual haya estado sometido este animal al proceso infeccioso, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso en la maceración fetal. ¿Está bien? Doctor, una consulta. Depende, toda consulta se paga. Doctor, por favor, acerca de los antibióticos, ¿qué grupo de antibióticos nos recomendaría usar? Quinolonas, tal vez, aminoglucósidos. A ver, dame principios activos y yo te digo. La enrofloxacina, que es uno de los más utilizados porque es de amplio espectro. Pero para proceso infeccioso, nada que ver. Para proceso infeccioso de tipo reproductivo, nada que ver, enrofloxacina.
¿Qué más? A ver, seguir contándome. Conocimiento de fármaco. Tal vez no sé, es la amicacina, streptomicina, aminoglucósidos. Pero ustedes están aprendiendo su fármaco con aminoglucosa y compañía, pero no saben nada de principios activos. Nombres comerciales y Óxido de principios activos. A ver, vamos a la lucha. Lucha, ¿estás por ahí? Si no estás, te elimino ahorita de mi clase. Estoy aquí, doctor. A ver, la Perdón, lucha que está en sus pasantías con veterinaria. no estoy. ¿Quién está con pasantías en veterinaria? Pensé que estabas. Bueno. Saben, es importante conocer no solamente principios activos, sino también conocer nombres comerciales. Porque cuando vos, si vos tienes preferencia hacia un nombre comercial, tú vas y lo buscas. Por ejemplo, si a mí, yo en caso de las vacas de carne, yo voy y busco licuamicina, y yo sé que es la mejor oxitetraciclina que hay en el mercado, ¿no? Pero yo voy y busco licuamicina. Y si no encuentro licuamicina, le digo, entonces yo quiero Hirondel. Sigue siendo oxitetraciclina. Y para mí la segunda mejor oxitetraciclina es el Hirondel. No hay Hirondel. Pucha. Entonces me voy y digo, entonces quiero Oxisan 5.7. Sigue siendo oxitetraciclina, pero es la tercera para mí opción. ¿Te das cuenta? ¿Te ubicas? Entonces tenemos que entrar a esa onda. No esperemos salir de la universidad para querer recién aprender un poco de fármaco, por si acaso. En el caso de las penicilinas, todos sabemos de que el pentagal reforzado es uno de los mejores y el más económico. El más económico. ¿Ya? Entonces, y si vos ves la calidad del producto y elegir un producto, va a también influir de acuerdo a la especie animal. Yo, por ejemplo, para un perro, para un pequinés, no voy a comprar un pentagal reforzado. No lo voy a comprar porque voy a usar de los 15 ml que trae el producto, yo usaré pues 5 en el pequinés. ¿Y qué hago con lo otro? Se va a echar a perder. Entonces, una cosa que el veterinario tiene que aprender en farmacología, no solamente conocer el grupo de fármacos, como lo estaban mencionando ustedes, a qué grupo pertenece, perfecto, pero lo más importante es conocer el principio activo y conocer el nombre comercial y obviamente la dosis y frecuencia, ¿no? Eso tiene que ir casado, eso no podemos dejar. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de problemas reproductivos, yo les pongo sobre la mesa siempre y le digo que lo mejor para ese tipo de patologías va a ser penicilina más streptomicina, ¿no? El famoso streptopendiven, por ejemplo, es un excelente producto. Creo que el producto es de Biogénesis Vago, pero el streptopendiven es un excelente producto de penicilina más streptomicina. Y además viene con benzidamina para efecto antiinflamatorio. Ahora, no lo consigo, muy bien, me voy con la tilmicosina, ¿no? Porque también sé que es el producto para procesos reproductivos. No lo consigo, la tilmicosina, me voy a Ceftiofur, que también sé que va a ir y va a trabajar muy bien. Entonces te di 3 principios activos, no son los mismos, son 3 diferentes. Entonces manejas la alternativa. Ya de que la dosis, la frecuencia, la vía de administración, eso pues parte del veterinario, ¿no? Entonces, eso en farmacología, el problema de nuestra farmacología creo que es muy reducida. Estamos un poquito chacreando ahí. Saben que el veterinario sale de la U con 3 problemas, y eso ocurre en todas las carreras de veterinario. Con 3 problemas sale el veterinario. Una deficiencia en farmacología bien notoria, una deficiencia en nutrición animal y una deficiencia en estadística. Las 3 cosas que típico del veterinario. Entonces nosotros tenemos que tratar de potenciar esa parte, esa deficiencia leyendo. No queda otra. Su mano y Ocampo de farmacología, léanlo, es el libro que está en español, porque hay algunos en chino, no se entiende nada.
pero Sumano y Ocampo es, para mí, se entiende mejor que McDonald's, inclusive si lo consiguen a fuentes por ahí, es genial, en farmacología les va a ayudar a resolver los problemas. Algunos quieren leer el manual Merck para entender el fármaco y te complicas tu existencia con el manual Merck. Y peor porque hay algunos productos que ni existen en Bolivia y te los menciona ahí, ¿no? ¿Está bien? Manejar dosis, sacar una Doctor, dosis. disculpe, ¿puedes repetir los libros, por favor? Sumano y Ocampo, que lo consiguen, se lo pueden bajar del internet. Está, creo, para descargar. McDonald's y Fuentes, Farmacología Veterinaria de Fuentes. Ese Fuentes, por ejemplo, es excelente, pero excelente libro. A la única persona que yo lo vi manejando en mi vida fue a mi docente de farmacología en la U. Pero excelente libro, es de primera. Yo sé que ese libro se quemó en el incendio que hubo en mi universidad, estaba en la biblioteca, una copia. Ni modo, pero lo voy a tratar de conseguir, se los voy a prestar, ¿ya? Lo voy a pedir a un amigo en la Universidad del Ben. Pero está Doc, ¿es Fuertes Hernández? Sí. ¿Está en el internet? ¿Fuentes? Bueno, busqué y hay uno que dice Farmacología Veterinaria 2020, repositorio Cualtos. Tiene 895 hojas. Sí, sí. ¿En dónde está? ¿En Google? Ya, Google. No, pero ¿en qué? Hay una... ¿no está para descargarlo? No. Ah, creo que no, porque estoy apretando y no quiere, pero voy a intentar en mi compu Bueno, después. si lo logran, me avisan y me lo pasan también. Ok. Yo fui auxiliar de farmacología en la U. Bueno, farmacología 1, farmacología 2 no fui auxiliar, pero sí farmacología 1. Entonces, esa partecitas de metrología, prescripción, depresores y compañía, esa parte me la sé. Pero la parte de farmacología veterinaria, la 2, que es antibióticos, antiparasitarios y demás cositas, que es muy interesante, la aprendí en campo. No, esa no la aprendí muy bien en docencia, al ser estudiante, porque mi docente era más cerrado que olla a presión, no nos daba mucho la información, pero se la aprende en campo. Bueno, ah, sigamos con esto. Entonces, ok, entonces, uno elige el producto, y el producto es en base a tu experiencia o a lo que la gente te lo transmite, por si acaso, ¿ya? Muchos son pura propaganda, por si acaso. Muchos son pura propaganda. Si vos haces un tratamiento adecuado, con las frecuencias adecuadas, las dosis recomendadas, por ejemplo, en ningún lugar dice que el parvovirus se trata con penicilina, pero yo lo he hecho varias veces y nunca se ha muerto, porque hemos mantenido las dosis, la frecuencia sobre todo, y si tocaba 6 de la mañana, era pues 6 de la mañana la dosis, y funciona bien. Pero bueno, ahí vamos. El hidroamnios es otra patología, ¿no? Es una patología muy parecida a lo que hemos hablado de hidrometra, por ejemplo, en patologías del útero. El hidroamnios está asociado, por ejemplo, a una degeneración de este saco placentario llamado saco amniótico, ¿no? Se relaciona con terneros defectuosos, especialmente va al proceso de bovinos, esta patología. Se llaman terneros bulldog, terneros Dexter, terneros con hidrocefalia, ¿no? Entonces, es un conjunto de terneros defectuosos y que está lastimosamente asociado a degeneración placentaria. ¿Ya? Aquí hay un aumento marcado de la parte líquida, del líquido amniótico, debido a una dificultad de filtración del feto. Dice que más o menos se puede acumular entre 20 a 40 litros en este proceso de degeneración del saco amniótico, ¿ya? Por eso se llama hidroamnios, no se olvide. ¿Está bien? Sencillo. Este hidroamnios yo lo he visto varias veces, en vacas lecheras especialmente, en vacas de carne no lo he visto, pero en vacas lecheras sí, parecía que va a parir 3 la vaca lechera y sale uno con
con 4 baldadas de, de agua, pero es una degeneración. Lastimosamente puede llegar a tener problemas a futuro. No siempre va a ocurrir un parto normal. La sintomatología de esto es que el abdomen se torna muy pendulante, muy grande, ¿no? Y a la palpación es difícil encontrar al feto. ¿Está bien? Tampoco se puede encontrar los placentomas. Se debería hacer una abdominocentesis, ¿ya? Y ahí observaríamos que hay el líquido pegajoso proveniente de la nasofaringe del feto. Pero bueno, algunos no hacen este tipo de operaciones. Como les repito, va asociado a terneros defectuosos y generalmente hay problemas de parto distóxico. Tratamiento. Hay que inducir al aborto. Si el problema es muy lejano al día del parto y corre riesgo la vida del animal, inducir un aborto. No te, ¿ya? No diuréticos por si acaso, porque el paciente está deshidratado. O sea, tú vas a hacer una descompensación de líquido con el diurético y vas a provocar shock, paro cardíaco y muerte. ¿Está bien? Entonces no uses la furosemida, por ejemplo, que nos encanta emplear, ¿no ve? ¿Se acuerdan de la furosemida en fármaco? Es mejor no utilizarlo, ¿ya? Mucho cuidado con eso. En vez de quitarle agua, denle agua. Hay que aumentar suero, hay que meterle suero al animal, ¿ya? Y obviamente agua ad libitum. Obviamente el futuro reproductivo es incierto, ¿ya? Aquí hay una atonía uterina, hay un retraso en la involución uterina, ¿ya? O al final no va a ocurrir involución como tal y vemos infecciones severas en el animal. ¿Está bien? ¿Está claro con el hidroamnios? Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. A ver, dime, Chávez. ¿La inducción al aborto tiene que ser manualmente? Farmacológicamente, Ah, ya, ya. Perfecto. sí. Por eso está en el tratamiento prostaglandina F2 alfa, por si acaso. No se olvide. Bueno, Doctor, disculpe, ¿y esta prostaglandina también se administraría así como, como nos indicó anteriormente, que 3 días para canes y para, en caso de los bovinos, de las vacas, un día? ¿Así? ¿O cómo se correcto, administraría? correcto. No es lo mismo, por eso, si ustedes recuerdan reproducción, eh, la prostaglandina F2 alfa es una hormona luteolítica, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Qué significa luteolítica? Ah, que va a destruir el cuerpo lúteo. Muy bien. Y si se cae el cuerpo lúteo, ¿qué se cae aparte del cuerpo lúteo? Los niveles de progesterona. Muy bien. Y si se caen los niveles de progesterona, ¿qué pasa con el útero? Se revierte, bueno, la progesterona tiene ese efecto de causar atonía uterina, es decir, cesan las contracciones del útero. Entonces, si ya no hay progesterona, este útero va a comenzar a contraerse. Correcto. ¿Y qué pasa con la hembra preñada? Mm, Pues va a eliminar el concepto, o sea, el producto. ¿Va a tener un aborto o va a terminar con la gestación si está lista para parir? ¿No ve? Sí. Bueno, entonces, así es. Ese tipo de respuestas quiero en el examen. Y esa característica va a ser el tipo de examen, por si acaso. Entonces, bien, Ramos, bien. Entonces, la prostaglandina F2 alfa, en el caso va a variar de acuerdo a las especies. Y hay que tener muchísimo cuidado con el caso de la perra y la gata. Yo en gatas, por ejemplo, tendrías que usar una jeringa de insulina para la prostaglandina F2 alfa por las dosis, ¿ya? Pero son 3 días, de 3 a 5 días, en procesos de piometras, por ejemplo, en casos de fetos momificados, en casos de generar un aborto, ¿no? Es mejor de 3 a 5 días.
pero no te olvides que va a acelerar la frecuencia cardíaca, vas a tener un aumento de la temperatura corporal y eso puede causar algún problema en el animal. Cuidado. Hembras muy flacas con prostaglandina de F2 alfa, en el caso de las perras y gatas, pueden inclusive a paro cardíaco y muerte. Cuidado con la prostaglandina. ¿Ok? En el caso de las vacas, una sola dosis, suficiente. Una dosis y no hay tutía con ese cuerpo lúteo. Se destruye bien rápido. Doctor, y una consulta, en el caso de las yeguas, ¿también sería una sola dosis? En caso de las yeguas, yo le pongo dexametasona con prosta. Nunca le pongas prosta sola a la yegua. Si quieres generar un aborto por algún motivo, ¿no? O sea, no te olvides que generar un aborto no es ético, pero si estamos hablando de que corre en riesgo la vida de la hembra por ese tipo de problemas patológicos que tenga, tienes que hacerlo. Y es mejor que con Dexa. Yo igual en caso de la vaca lo haría con Dexa. A todas las especies más bien le metería con Dexa, porque ¿sabes? El motivo de usar una Dexa es porque quieres tratar de cambiar y engañar la conducta psicológica de la hembra como si ella estuviera pariendo y no abortando. Si usas solamente prosta, es un aborto brusco. Si usas Dexa con prosta, es un aborto, pero muy parecido al trabajo de parto. Entonces, la retención placentaria no se va a dar tanto que con la prosta. La prosta a veces hay un 40% de que las hembras tengan retención placentaria en el proceso del aborto, usando prosta. O de que se contraiga hasta cierta medida y no salga el feto. Por eso, cuidado, hay que seguir las recomendaciones de la prostaglandina F2 alfa. Ya yo les recomiendo que siempre lo hagan con Dexa. Apóyense con Dexa en la aplicación. ¿Está claro? ¿Se acuerdan ustedes el por qué no ve de la Dexa? Bueno, lo han visto, lo han debido ver en parto fisiológico en reproducción. Bueno, entonces sigamos avanzando. Tenemos esto, por ejemplo, esto yo lo veo, ay, no sé, es altísima la probabilidad o la manifestación, más bien dicho, de este tipo de patología en yeguas. Es alta. El hidroalantoides, ¿ya? El hidroalantoides está causada, por ejemplo, por endometritis, por placentas adventicias, no te olvides, placentas con mucho nivel de grasa, las deficiencias de vitamina A, de calcio, de fósforo, las calcificaciones metastásicas en placentomas que pueden impedir la circulación y la comunicación entre la madre y el feto, ¿ok? Ciertas deficiencias de proteínas en alimentación, por ejemplo, problemas hepáticos a nivel de la hembra. En general son trastornos a nivel de la placenta materna como tal y se puede acumular hasta 70 a 80 litros de líquido alantoideo. Vacas y yeguas. No te olvides que el hidroamnios era de 20 a 40. Acá hablamos de 70 a 80 litros de líquido alantoideo. Ya es impresionante esta acumulación. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Este hidrolantoides tiene, por ejemplo, una disnea severa. No te olvides que va a haber una presión a nivel de lo que es cavidad torácica, ¿ya? Entonces hay una descompensación en ese animal. Hay una atonía ruminal en el caso de las vacas. Hay una atonía general del todo el tubo digestivo, ¿está bien? Por la presión que existe sobre ellos. Y hay líquido en toda la cavidad abdominal, pues. Te imaginas 70, 80 litros. Ese pobre abdomen está saturadísimo de líquido. Ya, el tratamiento, idéntico al hidroamnios. Idéntico al hidroamnios. ¿Está bien? Mientras tú hagas tratamiento, siempre toma en cuenta que hay que compensar al animal con líquido. ¿Ya? No hay que ser cesárea, porque la descompensación de líquido es tan fuerte que vas a provocar un shock, ¿no? Y se va a morir, se va a morir.
En yeguas, no es igual que en vacas. En yeguas, al final la vaca te la comes, ¿no ve? No hay lío. Matadero y se acabó. La yegua es un animal caro, caro. Y si va ustedes a un aras o a uno de estos centros hípicos y se muere, son animales caros, ¿no? No te van a volver a llamar. Uno pierde clientes por chacreadas, entonces hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado en el tratamiento. Pero sí también es el costo, ¿no? Entonces tú, si la yegua vale $800, yo le voy a hacer un precio a esa yegua, pero si la yegua vale $10,000, le voy a hacer otro precio también. Entonces todo tiene que ir al mismo nivel, por si acaso. Bueno. Y el edema fisiológico. El edema fisiológico, esto es típico de las vacas, por ejemplo. Se da en yeguas, pero más que todo en vacas. En vacas. Es un edema que inclusive te hace creer, si vos estuvieras en trópico, te hace creer de que la vaca tiene piroplasma o tiene anaplasma, pero no, es un edema preparto. Es un edema preparto. ¿Ya? Puede ir desde la vulva hasta la parte inferior del tórax, pasa por toda la ubre y se asustan. Yo he visto muchos propietarios asustándose. Yo honestamente nunca le he hecho tratamiento, nunca. Y les he dicho que se va a sanar el día que llegue a parto. Ya ha ocurrido tal y cual. Pero por ahí hay recomendaciones, ¿no? Les voy a dar más ratito. Está ligada a vacas de alta producción, aunque lo he visto igual en vacas de baja producción. O sea, no es que sea de 100% vacas de baja producción. ¿Ya? Clínicamente se denomina anasarca, por si acaso. Ese es el nombre clínico que se le da a esta patología. Que, bueno, le han dado edema fisiológico. ¿Por qué? Porque es normal, dice, que aparezca este proceso en vacas de alta producción. Pero, según la literatura, yo nunca lo he visto, pero según la literatura, causa la muerte por insuficiencia respiratoria y cardíaca. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es que uno nunca lo haya visto, otra cosa es que te llegue a sorprender y ocurra. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, hay un problema de insuficiencia cardíaco y respiratorio. Entonces, ¿cuáles son las causas? Primero, una hipersecreción de las fracciones hormonales de la hipófisis anterior. ¿Ya? Una constricción hereditaria rectovaginal, especialmente asociada a la raza Jersey. ¿Están llevando bovinos ustedes? Todavía, ¿no? ¿Están llevando bovinos? No. Ucha, ese silencio, ¿qué pasa pues? Sí, doctor. Sí, estamos doctor. hablando de- Bueno, entonces hay una constricción hereditaria rectovaginal en las vacas Jersey. ¿Ya? Es típico de las Jersey. Hay una excesiva presión en la cavidad pelviana por el feto y lo que va a bloquear es, perdón, lo que va a provocar es una presión sobre el retorno venoso. O sea, va a haber un problema del retorno venoso. También las hipoproteinemias, la falta de proteína en la alimentación. Igual que lo que pasa pues con los pollos parrilleros o lo que pasa con los, bueno, no es igual, pero tiene cierto parecido con lo que pasa con el boxer, por ejemplo, con el caso de los perros. ¿Ya? El exceso de granos en el periodo seco. La ingestión elevada de sustancias ricas en sodio y potasio, especialmente en periodo seco también, ¿no? Entonces, algunos dicen que también la reducción del flujo de sangre y el aumento en la presión sanguínea en las venas epigástricas superficiales. ¿Está bien? Entonces, tenemos un edema con un exceso de líquido en tejidos corporales y este exceso de líquido se da a nivel intracelular y extracelular. ¿Ya? Y aquí están
quizás las tres causas más importantes. Hiponatremia, ojo, hiponatremia, depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y una falta de nutrición adecuada. ¿Está claro? Bueno. Doc, una pregunta. ¿Estos edemas los podemos ver también en ubres? ¿En dónde? Ubres. Claro, pues va desde, te digo, va desde la vulva, pasa por la ubre y termina más allá del ombligo. Termina ¿Y casi en el tórax. cuántos edemas? ¿O solamente es un edema? Es un o- chorizote, es un solo chorizo que va desde arriba hasta el pecho. Ah, Por ya, eso te ya. digo que si vos trabajaras en trópico, cuidado con confundirse con piroplasma y anaplasma. Si vos trabajas en altiplano, cuidado con confundirse con fasciola hepática, ¿no? Yo casi no trabajo en el altiplano, pero lo he visto por ahí. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si ustedes saben, por ejemplo, bueno, están llevando bovinos, pero no sé qué llevarán en bovinos. Pero piroplasma y anaplasma, hay hematuria, por si acaso. Entonces, son cositas que a vos te ayudan a diferenciar entre un caso clínico y el otro, ¿no? Pero si vos la ves preñadota, que ya va por el sexto, séptimo mes, y ves el chorizote que empieza a aparecer, entonces dices, esto es edema fisiológico. Pero bueno, vamos al tratamiento. Primero, realizar el ordeño unos días antes del parto. Dice la literatura, yo honestamente no lo haría, porque estaríamos perdiendo la parte más rica de lo que es el calostro. Entonces, no lo haría. Ya, masaje sí, masaje lo puedes hacer. Hay un producto que se llama Calmigel, lo puedes hacer con Calmigel, lo puedes hacer con el famoso átomo también, genial, va muy bien. El Calmigel es de uso veterinario, por si acaso. El átomo ustedes lo conocen, lo consigues acá por todo, en cualquier lado. Puedes usar diuréticos de asa en el postparto, no en el preparto, cuidado, ni en el parto, en el postparto. Limitar la cantidad de grano en periodo seco. Hay que hacer una hidroterapia, lo que les decía, hay que luchar esto y luchas con suero, pues no vas a luchar quitándole el agua. Pomadas rubefacientes, lo que les dije, ¿no? El famoso átomo, calmigel. Hacer ejercicio en el animal, que camine más, someterlo a pastoreo. Yo agarraría las vacas, las pondría en pastoreo y no habría problema. ¿Se puede utilizar corticosteroides? Sí, sí. Cuidado, pero se te adelanta el parto, no te olvides con eso. No, cuidado con el corticoide y no todavía está en el séptimo mes de preñez. Chao, caramba. Y antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos son también parte de este trabajo. Se los puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver, por ejemplo, está en la pantalla un nombre comercial y el principio activo es furosemida. ¿No ve? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Doctor, ¿con qué dijo que podemos dar masajes? Ah, con, que casi te respondo tus cosas. Con Calmigel o con átomo, con esa pomada. Aunque tú puedes agarrar, honestamente, la misma pomada, la misma crema de ordeño, con esa misma crema de ordeño le puedes hacer masajes. La crema de ordeño, pero es cara la crema de ordeño. Bueno, el calmigel igual es caro, pero con eso se podría hacer. Se puede hacer, más bien dicho, no sé que se podría, se puede hacer con eso. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, doc, gracias.
Ok, gracias a vos. Doctor, una consulta. Como mencionaba de edema fisiológico, una de las causas es, por ejemplo, en la vaca Jersey, la conformación de su pelvis. También leí, ahora me estaba acordando que esta también es una causa para que se dé la momificación fetal, ya que se corta lo que es la irrigación hacia el feto, la irrigación sanguínea. Sí, sí, sí. Cualquier situación patológica asociada a bloqueo de suministro sanguíneo va a ir a provocar en hembras preñadas momificación fetal. Por eso te digo, o sea, me interesa ver ese compuesto que dice la Carla y la Lucha con respecto al anticonceptivo. Debe haber ahí un producto que ha provocado un bloqueo del suministro sanguíneo. Debe haber algo ahí. Entonces, para ver qué ha provocado realmente la muerte fetal, ¿no? Es importante. Pues les digo, yo honestamente creo que todo lo que ustedes hagan en su vida profesional, háganlo desde el punto de vista ético, porque no sabes con quién te vas a topar. Como se ha puesto de moda los animalistas y compañía, todo es malo para los animalistas, ¿no? Y cualquier persona hoy en día tiene una cámara y un celular y te puede sacar una foto y lo pone al Face y te hace estragos. Cualquier gil, ¿no ve? Lo puede hacer. Lastimosamente, siempre hay que estar cuidándose las espaldas. Siempre háganlo así. Háganlo lo más ético posible. Y peor es cuando el dueño del animal es un médico humano. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, entonces si ustedes le dicen que lo que puede pasar, lo que puede ocurrir, y él está consciente y le haces firmar la ficha clínica de lo que tú has visto, no va a pasar nada, ¿ya? Por eso yo creo que no trabajo con perros y gatos, trabajo con animales mayores. Bueno, la pseudopreñez. Esto es pan nuestro de cada día en perras. Ustedes lo saben, lo han debido comentar. Tal vez con el Sanjicho han debido hablar, ¿no? Coleguitas, compañeritos, niñitas, ¿no ve? El doctor Cid San Ginés maneja muy bien la parte clínica. Y esto se da honestamente sin importar la raza. No está pegada a un factor racial, por ejemplo. ¿Ya? Se caracteriza por desarrollar los síntomas de una preñez en una hembra que no quedó fecundada, pero la hembra fue montada. Eso sí, la hembra fue montada. O sea que hubo un celo, ¿ya? Afecta principalmente a las perras, a las conejas, por ejemplo, las conejas son también una de las especies sensibles en este proceso, igual que las cerdas. No quiere decir que la gata nunca lo tuvo, las gatas también. Hay reportes de gatas con problemas de pseudopreñez. Hay un crecimiento de la glándula mamaria y secreción láctea. Vos le apretas el pezón y hay secreción láctea. La hembra tiene una conducta materna, la coneja empieza a perder pelo, ella se lo saca, perdón, para hacer su nido, empieza a buscar juguetes la perra, como en el caso de la foto, es bien característica. Hay inquietud, lloriqueo, ¿no? Y bueno, pues ya sabes que este problema es patológico, ¿no? Entonces hay que quitarle esa conducta, porque esto es psicológico, pero asociado a un desorden hormonal. Entonces, las causas van a ser fallas en los mecanismos luteolíticos, porque estamos manteniendo un cuerpo lúteo. Hay unos marcados incrementos de la prolactina, pues les decía, desorden hormonal. Hay una prolactina que está desequilibrada en ese organismo. Se está disparando esos niveles. Pero aquí el tratamiento tiene que ser bien interesante. Fíjense, primero le metemos un depresor del sistema nervioso. Aquí no me vengas con tus locuras. Tome su tranquilizante, le pone su ansiolítico
La cambias de ambiente a la perra, si vive en tu casa, llevarla a la casa de tu hermana o de un vecino, cambiarle de ambiente o llevarla al otro patio, ¿ya? Le haces una dieta restringida de líquidos y carbohidratos, le quitas la producción de carbohidratos para que no tengamos problemitas con producciones de hormonas que no queremos. Le quitas el alimento por 48 horas, ¿no? Un ayuno. Y si quieres, le pones estrógeno 2 miligramos por kilogramo de peso, una sola vez, y luego 5 días de proginova, que era una progesterona. Pero mejor no. Yo les recomiendo, es el tratamiento que está en la literatura. Yo prefería no poner el proginova, ¿ya? Pero sí le puedes poner dopamina. La dopamina es un depresor o es un inhibidor. Llegaría a ser un PIF. ¿Qué es un PIF? Factor inhibidor de prolactina. ¿Se acuerdan de reproducción? Entonces un PIF, llamada dopamina. Y con esa le calmas la locura a esta perra y cuerno y se acabó el lío. Se soluciona el problema de la pseudopreñez. ¿Ya? Fíjense, sencillo. No hay mucho misterio en ese tratamiento. No hay mucho misterio. ¿Ya? Se queda menos de un minuto. Pucha, ¿cómo pasa el tiempo? Se vuelven a conectar, por favor. ¿Alguna pregunta con respecto a crisis existencial de las perras con su pseudopreñez? Doctor, sí, tengo una duda acerca de la elección de los ansiolíticos. Claro. O sea, ¿cuánto tiempo dura también el tratamiento No, el con estos? tratamiento. No, con 3 días máximo. 3 días máximo. Ya, el ansiolítico, el que tú elijas. Yo, honestamente, preferiría acipromicina. Y si no tengo acipromicina, usaría diazepam. No usaría silacina por si acaso. No tiene, o sea, tranquilizantes mayores, prefiero no utilizar silacina. ¿Qué tal, doctor? Quería hacerle unas cuantas preguntas más del ansiolítico. Dime. Bueno, más que todo era solo sobre la dosis y el tiempo, si es que se maneja una misma dosis o se va deduciendo esta por los días para no provocar algún efecto rebote, no sé cómo se le llama la verdad. No, no hay efecto rebote con el ansiolítico. Y la dosis es la que ustedes conocen. Dosis solamente, Ujú. ustedes saben de que un tranquilizante mayor, eh, derivados de las butirofenonas, ¿no ve? Se ubican. Tenemos los derivados de las butirofenonas y tenemos los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Me acordé, che. Y 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso vivo. Yo usaría 0,5 a 1. Yo quiero usar una dosis de solamente cambio de conducta, sedación, no de preanestésico ni de sueño profundo. Se ubican. Entonces, 3 días por demás, inclusive a veces ni siquiera hay necesidad de ponerle 3 días. Pero el tratamiento generalmente se consiste en 3 días. ¿Está bien? Ya, está bien. ¿Y estas hembras tienen la posibilidad de volver a repetir esta pseudopreñez? Sí, eso sí. Es un problema psicológico, pero también es un problema de desequilibrio hormonal. Y puede Ok. ser que sí repitan. Se soluciona si se preñan. Si se Mm, preña, ¿verdad? se soluciona. Si no se preña, puedes el riesgo de que se vuelva a repetir. Ya, perfecto, doc. El mejor tratamiento es preñez. Bueno, terminemos esto porque estamos a media hora. Bueno.
Tenemos la hernia de útero grávido, fíjense, ocurre en la perra, puede ocurrir en la yegua, lo he visto muy común, en cualquier especie. Ya esto va a pasar o sea, más o menos ocurre con un paso total o parcial del útero a través de un orificio natural, ¿ya? Un orificio donde hubo, obviamente, una ruptura de la pared, ¿no? Las causas son hernias inguinales, hernias umbilicales, traumatismos. Signos de esta patología son, por ejemplo, la aparición súbita de un día para el otro y la apariencia de gran volumen indolora. No le duele al animal, pero no es estético. Eso sí, ¿no? Entonces, ese es un problemita. Fíjense esta foto que siempre me gustó esta foto, es antigua. Me saqué de un paper. Y esa característica tiene. Así se ve en el caso de las vacas. En el caso de las yeguas también se ve de la misma forma. De la misma forma. Y bueno, para terminar, ir terminando, la torsión de útero grávido, que ustedes ya la habíamos visto, por ejemplo, con respecto a torsión uterina. Se da también en yeguas y vacas. Se ha visto casos en ovejas, por ejemplo, también. Es una afección grave que si esto no se soluciona, puede llegar a la muerte, por ejemplo, del animal, ¿ya? Se presenta en yeguas gestantes, normalmente a partir del séptimo mes. A partir del séptimo mes. ¿Está bien? Cuando el feto ocupa casi el total del cuerpo uterino. Y eso genera, por ejemplo, mayor riesgo. La enfermedad se mantiene, o la patología, perdón, se mantiene de forma brusca, con idéntica manifestación si se tratara de un cólico. La yegua se echa, se levanta, empieza a querer patearse en la parte del vientre con el tren posterior y eso es un indicador de que está pasando algo, ¿no? Hay que descartar y hay que saber la diferencia con respecto a un cólico. Cuidado si es queriéndose de tratamiento para el cólico y sea una torsión uterina o viceversa. ¿Está bien? Entonces, esto puede llegar a la muerte del animal. Lastimosamente es de alto riesgo. Y hay que hacer una muy buena sujeción de la hembra para permitir de que ésta rote en su propio eje y podamos acomodar al útero. Pero hay que saber primero hacia qué lado ha girado, si al lado izquierdo o al lado derecho. Esa es la parte importante. Doctor, Fíjense, disculpe una pregunta. ¿Por qué causa se da la torsión del útero? por una debilidad del ligamento ancho uterino. Gracias, doctor. No tiene la capacidad de mantenerlo y rota el útero. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ustedes pueden apreciar en la pantalla, fíjense, las características, los casos de larga duración o las torsiones severas producen cambios significativos, pues. En el color, concentración de proteína y número de células presentes en el líquido abdominal. Si hacemos un recuento de glóbulos blancos, esto vamos a ver que excede las 10.000 células por microlitro y una concentración de proteínas que supera los 3 gramos por decilitro. El diagnóstico, el más efectivo que yo he visto es contacto, pero obviamente que el ecógrafo lo va a superar. Lastimosamente no en todos los lugares tenemos ecógrafos, es el lío, ¿no? La ecografía, por ejemplo, está de moda, pero si vos vas al campo, solo los que hacemos reproducción tenemos ecógrafo, pero y eso todavía, ¿no? Y eso. Entonces, no es muy común. Entonces, hay que nomás hay que ser, hay que agarrar experiencia y perfeccionar. Por ejemplo, necesitamos que nuestra mano se vaya capacitando y se vaya acomodando y se vaya acostumbrando a hacer tacto para hacer un diagnóstico vía tacto más que ecográfico. Pero si hay ecógrafo, genial. Y el tratamiento sería cesárea. Si no se puede, si este animal no puede girar, no se puede acomodar, porque la gestación está muy avanzada,
a cesárea. No queda otra. ¿Está bien? Fíjense cómo se torna la vulva en la yegua. La vulva y obviamente la entrada a la vagina. Totalmente hiperémica. Totalmente congestionada. Muy congestionada. Ese sería el vestíbulo vaginal, ¿no ve? ¿No ve? Y bueno, para terminar, tenemos el aborto. Ustedes saben de que es la expulsión de un feto inmaduro, el cual es incapaz de vivir independientemente de la madre, no va a sobrevivir. Y pueden ser dos tipos de situaciones que se den. Un mortinato, que nacen vivos, normal, y luego mueren, y un natimorto, que nacen a tiempo, pero muertos. O sea, que hay parto a tiempo, pero todos salieron muertos. ¿Ya? Entonces, algunos le dicen parto prematuro. Lastimosamente no es como los humanos. Por ejemplo, un bovino 7 mesino no va a sobrevivir, imposible. Ni 8 mesino. No, no sobrevive. Tiene que ser de 9 meses. ¿Ya? Fíjense la patogenia del aborto, la muerte y expulsión del feto puede ocurrir en cualquier etapa de la gestación y resulta de cambios patológicos, puede ser también a nivel de la placenta, en el feto o enfermedades sistémicas de la madre, ¿ya? La elevación de la temperatura, hipoxia, acidosis, muerte fetal como tal, es típico del aborto, ¿ya? Nosotros podemos apreciar inclusive endotoxemia, por una síntesis de prostaglandina F2 alfa en tejidos y una coagulación intravascular. Se puede observar que hay una elevación de glucocorticoides en plasma fetal debido a una placentitis. Y generalmente la muerte del feto ocurre 72 horas antes de que se lleve adelante el aborto como tal. ¿Está claro? Muy bien. Ahora sí. Las complicaciones del aborto, fíjense. ¿Con qué se complica? Con retención placentaria. Y obviamente una metritis. Aumento de días abiertos, aumento en problemas de desecho o eliminación de sustancias de desecho, puede ocurrir muerte, baja producción, incremento de la temperatura corporal, problemas de infertilidad. Entonces, la metritis, por ejemplo, es uno de los problemas más serios que puede tener un útero y que obviamente sea como consecuencia de factores de aborto. La incidencia, fíjense, la incidencia de abortos según los últimos datos. ¿Se acuerdan? Para aquellos que llevaron conmigo salud pública. Fíjense la incidencia. En bovinos, hasta un 5% es normal, dice la literatura. En yeguas de 5 a 15%, en cerdos 5%, en ovinos y caprinos 3%, y en perros y gatos normalmente ocasional el problema de abortos. Ocasional. ¿Está bien? Esa es la característica. Esa es la característica. Bueno. La etiología. Bacterias, virus, fíjense de todo, parásitos, hongos, asociadas a manejo, intoxicaciones, procesos febriles, factores mecánicos, traumatismos, qué sé yo, iatrogénicos o degenerativos, climáticos y ambientales, deficiencias nutricionales. O sea, hay un montón de causas. Esa es la parte linda de la medicina veterinaria y para algunos la parte fea, ¿no? De que necesitamos hacer una evaluación bien completa para saber cuál es el motivo, por qué ha ocurrido.
Muchos le echamos la culpa a la brucela, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Todo es brucela. Un aborto o brucelosis. Cuando el problema era un problema nutricional fuerte. ¿Está claro? Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, algunos han hecho una clasificación del aborto desde el punto de vista infeccioso, no infeccioso y provocado. ¿Qué quiere decir? Que según esta clasificación, el 67% de los abortos no están determinados. No saben por qué ha pasado, en otras palabras. El 15% de las causas de aborto son debido a bacterias. Entonces, ahí tenemos a las grandes patologías de origen infeccioso que ya se los he mencionado todo el tiempo. El 11% son por enfermedades virales. Si vos le sumas entre 15 al 11, tenemos un 26% de procesos comunes asociados. El 5% es por hongos y el 2% es no infeccioso. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que lo más grande en este problema del aborto no está determinado. No sabes por qué ha pasado. ¿Ya? Bueno, pero esa es la característica. Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, abortos esporádicos, intoxicación por nitratos y nitritos, fíjense, alimentos con aflatoxinas, eso es muy común, porque se usa mucho maíz, no se olviden. Dietas ricas en estrógenos, especialmente con el trébol, pastoreo en trébol, en alfalfa, traumatismos, golpes, gestaciones múltiples, cuando se ha dado, por ejemplo, el caso de las vacas. Yo tenía una hembra que estaba gestando 3 en una vaca con trillizos y no llegó a término. En el 8º mes abortó, no pudo. Ni modo. Trastornos nutricionales, anomalías congénitas, el mismo estrés, factores climáticos y ambientales, desequilibrios hormonales. Y el diagnóstico va a tener que hacerse mediante pruebas complementarias. ¿Qué quiere decir? Serología, ¿ya? La primera muestra se hace el primer día del aborto y la segunda muestra se hace 21 días después del aborto, por si acaso, en hembras que hayan experimentado esta patología. ¿Está bien? Cultivos de aislamiento, hay que hacer histopatología con formol al 10%, un corte menor a 1 centímetro de diámetro. Hay que sacar muestras de ojo, de cerebro, de pulmón, de corazón, de abomazo. Hay que hacer también un diagnóstico por signos y lesiones, no se olviden, por ejemplo, con la vulvovaginitis en el caso de IBR. Y hay que hacer una evaluación en base a un historial clínico. ¿Está bien? A un historial clínico. ¿Está claro? Bueno. Y aquí están los abortos infecciosos. Fíjense que la vaca es la que más problemas tiene al lado de la perra. Brucela, leptospira, trichomona, IBR de bebé, E. coli, aflatoxina, babesia, tuberculosis, salmonella, toxoplasma, neospora y falta todavía piroplasma. Y en el caso de las perras, Brucella canis, leptospira canis, campylobacter, salmonella, micoplasma, neospora y toxoplasma. ¿Qué pasa en el caso de las yeguas? Salmonella, E. coli, leptospira, virus de la influenza equina y también se puede hablar de aflatoxinas y hongos, ¿no? Que bueno, están asociados. Y en las cerdas, Brucella, leptospira, parvovirus y salmonella. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la perra y la vaca son las que más problemas infecciosos pueden tener. Por eso es que la vaca es bien complicada también, ¿no? Tenemos una serie
de elementos que le afectan y hay que usar vacuna reproductiva en el caso de la vaca. Bueno. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ese es el tema del día de hoy, porque el otro... No, yo ya. a otro tema. Respecto, digamos, ay, no, espera un ratito. Ya. ¿Te se olvidó? Ya. No, es que se salió mi pantalla. Ya, ahora sí. Respecto, digamos, a las vacunas en bovinos, no sé si me podría aclarar esto, pero digamos, en el caso de las perras gestantes, nos decían que no apliquemos la vacuna, por ejemplo, de la rabia, porque puede causar un estrés y esto puede causar un aborto. En el caso de bovinos, ¿es lo mismo o nada que ver? Vacunas. Vos sabes de que, bueno, yo hablaba de vacuna reproductiva, no hablaba de vacuna como tal. Pero si hablas de una vacuna para una perra, no se puede, no La se debe, antirrábica, por ejemplo. no se puede, no se debe. Ya, porque hay reacciones diferentes. A esto se llama idiosincrasia, donde un animal responde en forma independiente a una determinada droga. Y ustedes se acuerdan de fármaco, anafilaxis y taquifilaxia. Así que si vos conoces bien esos dos términos asociados a un fármaco, te vas a dar cuenta de que no todos los organismos van a responder igual. Y por eso es que la recomendación de que las vacunas no vayan a animales gestantes. Con respecto a antiparasitarios, solamente durante el primer y segundo tercio de la gestación, no a partir del tercer tercio, no se puede, ¿no? Y usar un tipo determinado de antibiótico que no cause degeneraciones y malformaciones fetales. ¿Está bien? En el caso de las hembras bovinas, se usa la vacuna reproductiva, sí, y se la usa 20 días antes de entrar a servicio y 20 días después de haber salido del servicio, o sea, preñada. Pero hasta ahí no más. No la podemos estar vacunando a partir del quinto o sexto mes. Entonces, hay que seguir la recomendación del laboratorio del producto. ¿Está bien? Hay que hacer ese seguimiento. Por más farmacología que sepan, siempre denle una lectura al producto que están utilizando. Hay las contraindicaciones y las indicaciones con respecto a su utilización. Tremendo. Gracias. Están vendiendo arroz. Sal yodada también, creo. Doctor, una consulta es que no hemos podido llevar así, digamos, un tratamiento o no tenemos protocolos de tratamiento para estas enfermedades como la IBR, la DBD, que son virales. El tratamiento sí sería paliativo, es decir, según a los síntomas, ya que estas también pueden producir momificación, abortos. Entonces, ¿cuál sería su tratamiento? Bueno, ¿han llevado infecciosas? Han llevado, ¿no ve? Están llevando bovinos, ¿no ve? Que es donde más se habla de estas cosas. No es que sean los únicos que experimenten este tipo de problemas, pero se los aclaro. IBR, DBB, leptospira, brucela, leucosis, no tiene tratamiento. No se lo recomienda. El animal tiene que irse. Si ustedes leen zoonosis de Achá, zoonosis de Achá dice que, bueno, se lo sacrifica, se lo entierra, se lo entala y listo. Pero si vos vas al matadero, vas a ver animales positivos contra una enfermedad y lastimosamente están siendo sometidos al faeneo. Ni modo, no podemos hacer nada contra eso. Pero en una explotación ganadera, nosotros no hacemos tratamiento. Si yo, por ejemplo, yo evalúo toros en un centro ganadero y encuentro positivos a Campylobacter y Trichomona, toditos
los toros se van a matadero. Se van y empezamos a renovar animales. Lastimosamente no se recomienda. ¿Dónde se recomienda tratamiento? Es otros procesos infecciosos que no son tan serios. Cuando un proceso o un agente infeccioso genera un problema tan fuerte como abortos y reabsorciones fetales, o perdón, embrionarias, este tipo de enfermedades nos obliga a hacer un descarte de los animales positivos. No hay tratamiento. ¿Está bien? No se hace. ¿Está claro? Está claro, doctor, gracias. Y una consulta más con respecto al edema fisiológico. ¿Este se presentaría en el último tercio de gestación, cuando ya el Sí. feto aumenta de tamaño? Sí, a partir del séptimo mes, séptimo, octavo, se presenta el edema. 2 meses antes de parir, generalmente. Gracias, doctor. Ok, vamos. Bueno, ha sido una tarde interesante. Muchísimas gracias. Ya está acabando el hora. Creo que tiene otra clase, ¿no? Después de esto. Bueno, organícense para la próxima semana, por favor. Así no tienen problemas. Ok. Que tengan muy buena tarde. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Igualmente. Y una pregunta más. La práctica que nos dijo el laboratorio va a ser después de examen, ¿no ve? Ya. El laboratorio va a ser con úteros. Se van a dividir, a ver, ¿cuántos son? 35. 7 grupos de 5 personas. Sí, lo que debe faltar alguien aquí. Bueno, 7 grupos de 5 personas. Si compran úteros en matadero, ya, y por favor, tienen que traerlos lavados los úteros, en lo posible vacíos. Si fuesen gestantes los úteros, la gestación tiene que ser lo más chica posible. No quiero suyotes en la mesa, ¿ya? O sea, casi innotoria si hubiese gestación. Y entonces, en lo posible, vacíos. ¿Está bien? Vamos a hacer una práctica con úteros de matadero. Por favor, el mandil limpio. No quiero mandiles de carniceros. Y tráiganse un nylon para poner sobre la mesa. Cómprense un nylon. No van a estar comprando bolsa negra para cortarla. Cómprense 1 metro de nylon, que es barato, ya, para poner sobre la mesa. Se traen detergente. Se traen una regla para medir. Alcohol iodado, obviamente, y un estuche de disección con hoja de bisturí. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos pinzas, necesitamos bisturí, necesitamos hoja de bisturí, etc. Sonda canalada, el estuche de disección. Por grupo. ¿Está bien? Por grupo. Guantes de látex, no se olviden, los úteros bien lavaditos. No los van a ir a estar lavando a cota a cota. Ya tienen que llegar lavados a cota a cota. ¿Está claro? No úteros congelados. Pueden ser refrigerados. Úteros hediondos no van a entrar a la sala, por favor. Ya, por ahí quieren comprárselo el sábado para refrigerarlo, qué sé yo. No. Entonces, nos vemos el día martes. Van a dar un examen media horita suficiente, basta y sobra. Y entramos a la práctica, laboratorio. ¿Listo? Y de ahí terminamos y no sé, pues hablen con su docente de construcciones, con esas cositas. Estamos en cosas más serias nosotros, ¿ya? Por favor. Muy bien, hasta el próximo martes. Cuídense. Cualquier cosita por el WhatsApp. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Chau, chau, chau. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego. Hasta Chau, luego, Carlita. doctor. Gracias, Doc. Ah.